Quiero por favor que me acompañen al capítulo 1 y vamos a leer allí los versículos 1, 7 y 15. Romanos capítulo 1, versículos 1, 7 y 15. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Señor, nosotros te suplicamos que, conforme a tu santa y divina voluntad, nos visite una vez más por medio de la predicación de tu palabra. Oh Dios del cielo, que tú te hagas presente, que tú nos hables, que tú nos edifiques y que aquellos que no son salvos puedan llegar a conocerte. Oramos que tú uses con poder al siervo tuyo que va a hacer uso de tu palabra, y usamos también para que bendigas a todos aquellos que la van a recibir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si alguien realiza una pintura, el valor y la belleza de la pintura va a depender mucho del marco en el cual esa pintura sea colocada. Usted puede realizar una pintura en un lienzo. Esa pintura puede ser extraordinaria, pero si carece de un marco apropiado, un marco que vaya acorde con la pintura, que esté a la altura de la pintura, es muy probable que esa pintura no sea valorada en su justa dimensión. Es muy probable que no sea apreciada en su justa dimensión. Así que tanto la belleza como el valor de la pintura van a depender por entero del marco en el cual ese lienzo se coloque. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros vamos a estudiar un documento en la palabra de Dios o en cualquier tipo de literatura, la apreciación de ese documento va a depender por entero del marco histórico en el que ese documento fue concebido. Si nosotros perdemos de vista el marco histórico, el trasfondo histórico, no vamos a comprender el texto, no vamos a apreciar el texto en su justa dimensión. Esa es la razón por la que nosotros, al comenzar a estudiar la carta de Pablo a los romanos, lo primero que hemos hecho es colocar este texto en su marco histórico, ver el trasfondo del texto antes de comenzar a estudiar el texto en sí. Eso nos va a permitir a nosotros poder comprender el texto cuando comencemos a estudiar las partes que conforman esta extraordinaria epístola. La semana anterior nosotros nos detuvimos solamente a considerar el autor de la carta. En esta introducción general nos limitamos a considerar al autor de la carta. Pero hay varias cosas más que nosotros debemos considerar en cuanto al contexto, al marco, al trasfondo histórico de esta carta. Y lo segundo a lo que quiero llamar vuestra atención es a los destinatarios de la carta. Ya vimos quién era el autor de la carta y ahora queremos ver los destinatarios de la carta, tanto en el versículo 7 como también en el ¿quiénes conformaban esta iglesia? Bueno, vamos a responder cada una de estas preguntas por separado. ¿Cómo se originó la iglesia en Roma? A pesar de que el Nuevo Testamento no dice nada en cuanto al origen de la iglesia en Roma, sin embargo, se han postulado varias teorías al respecto. La teoría católico-romana nos dice que la iglesia en Roma comenzó con el apóstol Pedro, que el apóstol Pedro fue el fundador de esta iglesia en Roma. Así que la tradición católica afirma que el apóstol Pedro es el fundador de la iglesia en Roma.
Tanto Jerónimo como Eusebio de Cesarea sostienen que después que Pedro confrontó a Simón el Mago en Hechos capítulo 8, Simón el Mago huyó a Roma, donde fue recibido como un dios. Pero que su gloria no duró mucho, porque el Señor envió allá a Pedro en el segundo año del emperador Claudio, quien derrocó a Simón el Mago y sostuvo la silla sacerdotal por un periodo de tiempo de 25 años. Fue así, dicen ellos, como nació la iglesia romana, a la que Pablo luego le dirigió esta carta. Nosotros no podemos negar rotundamente que Pedro haya tenido alguna estadía en Roma, incluso que haya sido martirizado en esta ciudad, ya que en las salutaciones finales de su primera epístola, él hace referencia a la iglesia que está en Babilonia, primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Y esto es una posible alusión a la cruel y corrupta Roma. Así que cuando Pedro menciona la iglesia en Babilonia, no se está refiriendo a la antigua Babilonia, sino es casi seguro que es una referencia a Roma. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis en el capítulo 17, se refiere a Roma como la gran Babilonia. Casi la mayoría de los eruditos concuerdan de que él no se está refiriendo a la antigua Babilonia, sino que se está refiriendo a la ciudad imperial. Sin embargo, que Pedro haya fundado la iglesia en Roma es muy poco probable. ¿Y por qué? Bueno, porque de ser así, Pablo no hubiese violado el protocolo de no mencionarlo a él en esta carta, en sus salutaciones finales. Es muy difícil que Pablo haya escrito esta carta siendo Pedro el fundador de la iglesia y siendo el líder de la iglesia. Que Pedro haya fundado esta iglesia en el año 51 o en el año 52 y que luego el apóstol Pablo haya escrito esta carta unos 6 años después y que él no mencione a Pedro allí, siendo Pedro el líder de esta iglesia, el fundador y el líder de esta iglesia. Eso sería un error táctico muy grave de parte del apóstol Pablo. Hay una segunda teoría, y es que esta iglesia fue fundada por diversos viajeros. Así que una segunda teoría señala que el nacimiento de la iglesia en Roma se debió a la labor misionera realizada por creyentes que viajaban a la ciudad por diversas razones. Roma era la capital del imperio, así que atraía muchas personas con diversos propósitos, por diversas razones. Algunos viajaban para establecerse en ella, otros para efectuar negocios, otros para estudiar, otros para ejercer una profesión u oficio, otros para visitar amigos y familiares, etc. Eran muchas las razones, muchos los propósitos con los cuales viajaban muchas personas a Roma. Cuando los creyentes tenían que viajar a la gran urbe, por algunas de estas razones o por otras razones, ellos proclamaban el Evangelio de Jesucristo, y de esta manera es posible que haya nacido la iglesia en Roma. Pero hay otra teoría, y es la teoría de los convertidos en Pentecostés. Lucas nos dice que entre las personas que estaban presentes cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, había romanos, tanto judíos como también prosélitos. Hechos capítulo 2, versículo 10. Dice Lucas: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? De esa multitud que estaba en la fiesta de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo, el día que descendió el Espíritu Santo, dice él, había allí romanos que eran judíos y romanos que eran prosélitos, gentiles que se habían convertido al judaísmo. Así que es probable que algunos de estos romanos estuvieran entre los 3,000 convertidos con el primer sermón de Pedro en Pentecostés, y que posteriormente estos cristianos, cuando regresaron a Roma, ellos llevaran el evangelio de regreso a su ciudad, y de esa manera entonces
tuviera como resultado el origen de la iglesia en Roma. Pero ¿quiénes conformaban esta congregación en Roma? Bueno, eso nos lleva de la mano a la segunda pregunta. La iglesia de Roma estaba conformada por creyentes judíos y gentiles. Creyentes judíos y gentiles. A lo largo de la epístola nosotros podemos ver eso con toda claridad. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 20. Pablo se dirige en esta sección a creyentes judíos. Dice él: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. ¿A quiénes Pablo se está refiriendo aquí? Pablo se está refiriendo obviamente a judíos. Judíos que eran parte de la iglesia. Pero Pablo no solamente se enfoca en judíos que eran parte de la iglesia, sino también en gentiles. Romanos capítulo 1, versículos 5, 6 y 13. Y por quien recibimos la gracia, dice él en el versículo 5, y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales naciones, dice él, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nosotros recibimos el apostolado, dice Pablo, nosotros recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones, entre las cuales todas las naciones también están ustedes que son llamados a ser de Jesucristo. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Yo quiero tener un fruto entre ustedes que son gentiles, como también lo he tenido entre los demás gentiles. Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Capítulo 15, versículo 16, versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo dirige esta carta tanto a judíos como también a gentiles, por cuanto la iglesia estaba conformada por estos dos grupos. Inicialmente la iglesia era predominantemente judía, pero un edicto del emperador Claudio obligó a los judíos a abandonar la ciudad. Hechos capítulo 18 versículos 1 y 2. Lucas dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ello. El emperador Claudio había dado un edicto, había dado un decreto, por cuanto entre los judíos radicales, los judíos conservadores y los judíos creyentes, había problemas y disputas entre ellos, y parece que eso había creado cierto alboroto, ciertos desórdenes en la ciudad. Entonces el emperador Claudio dio un decreto para que todos los judíos fuesen expulsados de la ciudad de Roma. Y aunque los judíos regresaron más tarde, parece que la iglesia quedó bajo el predominio de los cristianos gentiles posteriormente. Ahora bien, el punto es que todo el mundo necesita el evangelio de Jesucristo. No importa si es un religioso judío, no importa si es un ateo, no importa si es un moralista, no importa si es un delincuente. Todos necesitan el evangelio de Jesucristo. Así que, habiendo considerado los destinatarios de la epístola, veamos ahora el tema y propósito de la carta. El tema y propósito de la carta. Después de la última visita de Pablo a Jerusalén,
el apóstol Pablo se había propuesto visitar la ciudad de Roma. Hechos capítulo 19, versículo 21. Lucas nos muestra este deseo que tenía el apóstol Pablo. Hechos capítulo 19, versículo 21. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. El problema era que al ser esta iglesia fundada por creyentes y no por los apóstoles o por algún apóstol, no tenía esta iglesia mucho conocimiento del evangelio de la gracia que Pablo predicaba. Como esta iglesia no fue fundada por ningún apóstol, no fue fundada por el apóstol Pablo, la iglesia carecía de un conocimiento profundo del evangelio que el apóstol predicaba. Además de eso, algunos creyentes, algunos judíos, de esos judíos radicales, esos judíos conservadores, se habían encargado de difamar al apóstol Pablo, diciendo que lo que el apóstol Pablo predicaba se oponía a las enseñanzas que ellos daban acerca del Antiguo Testamento, que el evangelio que Pablo predicaba era contrario a las escrituras del Antiguo Testamento. Un tratado teológico donde el apóstol Pablo, por un lado, expone el evangelio que él predicaba. Pablo expone las enseñanzas que él estaba predicando para demostrar de esa manera que sus enseñanzas no estaban en contra del Antiguo Testamento. Pero por el otro lado, este tratado teológico sirve como una carta de presentación al apóstol Pablo, que había sido difamado por esos judíos conservadores. Por eso dice en Romanos capítulo 1, versículos 11 al 15, porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo quiero anunciarles el evangelio que yo predico. Yo deseo que ustedes conozcan el evangelio que yo predico. Yo quiero que ustedes se convenzan que yo no soy un hereje y que lo que yo predico no es una herejía. Así que antes de que yo vaya en persona, porque muchas veces me he propuesto ir a ustedes, he sido estorbado muchas veces y no tengo la certeza de que pueda estar allá en persona, de que pueda conocerlos en persona. Por si acaso yo no llego a ir, y para que cuando llegue ya ustedes sepan quién soy yo y qué es lo que yo enseño, aquí les envío este tratado teológico. Un tratado cuyo tema central es el Evangelio de Jesucristo. Y cómo Pablo desarrolla el Evangelio en esta carta. Cómo él desarrolla el tema del Evangelio en esta carta. Eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado, el contenido de la epístola. El contenido de la epístola puede ser resumido en el siguiente bosquejo. En primer lugar, tenemos una introducción a la carta, capítulo 1, versículos 1 al 15. En segundo lugar, podemos ver una descripción del evangelio que Pablo predicaba y que es el tema central de la carta.
capítulo 1, versículos 16 y 17. Luego tenemos en tercer lugar la necesidad del Evangelio, capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Luego tenemos el Evangelio que justifica, o la justicia de Dios mostrada en el Evangelio, manifestada en el Evangelio. Capítulo 3, versículo 21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Luego tenemos que ese Evangelio que justifica es un Evangelio que también santifica. Capítulo 6, versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 39. Luego tenemos el Evangelio y su relación con la nación de Israel. Capítulo 9, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36. Luego tenemos los resultados prácticos del Evangelio en la vida del creyente. Capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 13. Y finalmente el epílogo de la carta, capítulo 15, versículo 14 hasta el final de la epístola. He ahí en resumen el contenido de la epístola. Así que hemos visto los destinatarios de la carta, el propósito, el tema y el propósito de la carta, el contenido de la epístola. Veamos finalmente la atemporalidad de la carta. La temporalidad de la carta. Esta carta no solamente fue pertinente para los creyentes a quienes Pablo se la dirigió a mediados del primer siglo, sino que esa carta sigue siendo pertinente para ahora. Cuando hablamos de la temporalidad de la carta, lo que queremos decir es precisamente eso, que esta carta no solamente fue vital, fue necesaria, fue pertinente para los creyentes a quienes Pablo se la dirigió, sino para los creyentes de todas las épocas. Y en ese sentido, hay 4 cosas que yo quiero señalar aquí en cuanto a la temporalidad de la carta o la pertinencia de la carta. El Evangelio, en primer lugar, es para todos, sin acepción de personas. El Evangelio, según la epístola a los Romanos, es para todos, sin acepción de personas. Eso lo podemos ver en el versículo 16 del capítulo 1, cuando nosotros hablamos de la descripción del Evangelio, cuando Pablo describe el Evangelio aquí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es para todos, sin acepción de persona. Todos necesitan el Evangelio. ¿Por qué? Romanos 3:10, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos necesitan el Evangelio. Sin acepción, todos necesitan el Evangelio. El Evangelio es para todos. En segundo lugar, la epístola nos ayuda a comprender que aunque somos salvos por la fe sin las obras, nuestra fe se manifiesta por medio de las obras. La epístola, repito, nos ayuda a comprender que aunque somos salvos por la fe sin las obras, nuestra fe se manifiesta por medio de las obras. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, porque no somos salvos por las obras, sino más bien que somos salvos por la gracia de Dios. Ahora nosotros vamos a comenzar a pecar para que la gracia abunde. Vamos a seguir cometiendo pecado, vamos a seguir viviendo una vida de pecado para que haya más gracia. Pablo dice: en ninguna manera, ni se te ocurra pensar semejante cosa. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo. Ahora, son las obras las que manifiestan la fe que nosotros tenemos. Esto es muy importante en medio de una generación
que sobreenfatiza la salvación por la fe, por la gracia de Dios, en detrimento de las obras. Y hay muchas personas que lo que menos parecen es que son cristianos, sin embargo, ellos dicen que son cristianos, porque ellos han creído en Cristo para salvación. No viven como tales, no parecen cristianos, sus obras no están acorde con la fe que ellos profesan, pero ellos dicen que han creído en Cristo. Y como ellos dicen que han creído en Cristo, y que lo importante es la fe en Cristo, que no importa cómo tú vivas, no importa tu apariencia, pero lo importante es la fe en Cristo, entonces ellos son salvos. La epístola a los romanos dice que no. La epístola a los romanos nos enseña que somos salvos por la fe, sin las obras, pero que esa fe no viene sola, sino que se manifiesta por medio de las obras. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice Pablo, de modo que lo obedezcáis. Ni presentéis vuestros miembros como instrumentos para pecar, sino preséntense ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, como personas que han sido salvas, como personas que han sido justificadas, y vuestros miembros como instrumentos para la justicia. Porque el evangelio que justifica por la fe es un evangelio que también santifica. Y la santificación es el resultado natural de nuestra justificación, o es el resultado práctico de nuestra justificación. 3. Esta carta nos guardará del peligro del antinomianismo, es decir, nos ayuda a entender que la ley y el evangelio no se contraponen, sino que más bien se complementan. Esto está muy relacionado con lo que decíamos anteriormente. Un grupo de cristianos nos dicen que nosotros somos salvos por la fe y que no tenemos nada que ver con la ley. Eso es lo que se conoce como antinomianismo. Anti, en contra de, nomos, ley, en contra de la ley. Antinomianismo. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La ley y el evangelio no se contraponen. La ley y el evangelio se complementan. El evangelio, la ley, nos muestra nuestra condición, nos muestra cómo nosotros estamos delante de Dios, nos muestra cuán pecadores somos nosotros y que estamos condenados por causa de nuestro pecado, y de esa manera esa ley nos lleva al evangelio. Por medio de ese evangelio, no por medio de la ley, sino por medio de ese evangelio. Ese evangelio nos capacita para que nosotros podamos vivir a la altura de las exigencias de la ley. Es de esa manera como esto funciona. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Antes de que yo me enfrentara con el espíritu de la ley, yo creía que estaba bien y que todo estaba en regla delante de Dios, que mi vida estaba en regla delante de Dios. Pero cuando yo me enfrenté cara a cara con el espíritu de la ley, yo me di cuenta entonces que yo era un codicioso. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno.
¿Y cómo es que si la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, el creyente va a vivir al margen de eso? Eso es imposible. Es imposible. La ley, lo que dice Pablo, me mostró que yo era un codicioso. Esa ley que era para vida, o sea, esa ley, la letra de la ley que para mí me resultaba para vida, cuando me enfrenté con el espíritu de la ley, esa misma ley que era para mí vida, esa misma ley me mató. Porque la ley me enseñó que yo era un codicioso. La ley me mostró la tendencia interna de mi corazón. Eso fue lo que el apóstol Pablo vio. Y yo que pensaba que no había violado la ley, entonces me di cuenta que yo era un violador de la ley divina. Recuérdense que Pablo está citando aquí el 10º mandamiento en el Decálogo, o está poniendo como ejemplo el 10º mandamiento en el Decálogo. Y allí es que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley no tiene problema, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley me muestra mi estado de perdición y de esa manera me conduce a Cristo, me muestra que necesito un Salvador y me lleva al Evangelio. Y una vez que me lleva al Evangelio y soy salvo por el Evangelio, ese Evangelio me capacita entonces para yo vivir a la altura de las demandas de la ley. Y eso es lo que Pablo nos enseña en esta epístola. Finalmente, en medio de un mundo completamente materialista, donde la gente pone su confianza en el hombre y en las cosas materiales para solucionar sus problemas existenciales, en la carta a los Romanos, Pablo nos llama a poner la esperanza en las cosas celestiales y eternas. Pablo nos llama a poner nuestra confianza en Dios. El apóstol hasta llega a decirnos que fue en esperanza que nosotros fuimos salvos. Romanos 8:24. Nos dice que esa esperanza es una esperanza fundamentada en la soberana elección de Dios. Romanos 8:26 al 39. Y por eso él llama a Dios el Dios de la esperanza. Romanos 15:13. No es en el ser humano que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. No es en las filosofías humanas que tenemos que poner nuestra esperanza para la solución de los problemas. Todas las filosofías que se presentan, que el ser humano presenta y propone para la solución de los problemas, todas terminan fracasando. Ninguna ha podido solucionar el problema del hombre. En 6.000 años de historia que nosotros tenemos, de 6 a 10.000 años de historia que nosotros tenemos de la raza humana, no se han resuelto los problemas. Por el contrario, se han aumentado los problemas. Se han aumentado los problemas. No, mis amados hermanos, no es en la política, no es en lo político, en los políticos como muchos piensan que van a solucionar los problemas. Esa actitud, esa perspectiva mesiánica que tienen algunos de la política y de los políticos, este sí va a resolver los problemas, este sí, tú verás, ahora sí. Mi hermano, olvídese de eso. Olvídese de eso. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en las cosas eternas. Porque es desde allí, desde donde vendrá nuestro Señor. Y Él, y solamente Él, es que va a poner finalmente todas las cosas en orden, todas las cosas en regla. Él es el que vendrá y restaurará todas las cosas. Y por eso, aunque caminemos con los pies en la tierra, como dijo alguien, tenemos que caminar con nuestra esperanza puesta en el cielo. Y esta carta nos enseña eso también. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.